A Agustín García, subsecretario de Protección Ciudadana, que nos está acompañando en el aire para hablar de todo un poquito, ¿no, Gonzá? Así es. Hola Agustín, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿vos? Bien, Bueno, todo bien. ¿trabajando a pleno? Sí. Sí, la verdad que, bueno, se imaginarán que desde el inicio del aislamiento social preventivo obligatorio hay algunas áreas que, bueno, son muy sensibles a todas las medidas que se vienen adoptando, entre ellas el Ministerio de Seguridad. Sí, ni hablar. Y que nos ha tocado estar bastante intenso todo este tiempo. Sí, ¿cómo a partir de esta semana que digamos hubo un quiebre, hubo un cambio, cómo se reajustaron, cómo se reestructuraron con respecto a eso? Sí, tal fue como vos lo decís. Nosotros desde que empezó la cuarentena, digamos, fuimos viendo que el primer día, digamos, de implementación de cada una de las medidas, siempre fue el que más nos costaba, porque hay que reconocer que es una situación que a la gente le genera incertidumbre, ansiedad. Entonces ante cada medida siempre veíamos como una explosión en la circulación de la gente, en el tránsito que se daba y eso. Esta semana pasa algo similar. Obviamente ante cada medida nosotros en el trabajo que hacemos con la policía tenemos que ir readecuando la función específica de control, porque por ejemplo, al principio lo que necesitábamos era controles en puestos fijos donde pudiéramos tomar el contacto con la gente y solicitar a ver cuál era el motivo por el cual circulaban. Ya ahora, imagínate que si yo quiero antes de las 18 horas ir a hacer alguna compra al centro, algún negocio del centro o fuera del centro, estoy totalmente habilitado a hacerlo. Claro. Con lo cual ahora se cambió un poquito esa lógica, hay algunos controles fijos, por ahí seguramente han visto que nos está colaborando Gendarmería Nacional, pero sobre todo es tener la presencia en los corredores comerciales de las distintas localidades y sí un fuerte patrullaje de lo que tiene que ver la presencia de los vehículos, que las motos de la policía, los autos de la policía, viendo cómo se da toda esa circulación. Y fundamental para nosotros es seguir siendo estrictos en los puestos camineros de ingreso a la provincia para trabajar, digamos, coordinadamente con salud cuando nos encontramos con gente que tiene alguna autorización para circular pero que viene de afuera de la provincia. El que viene de afuera de la provincia puede ingresar y en caso de que pueda, al ingresar, ¿tiene que cumplir algún protocolo? Sí, seguramente, ¿no? Mira, sí, exactamente. Nosotros lo que primero que hay que aclarar, porque por ahí también genera en la gente algo de ruido, es que hay determinadas actividades que desde el inicio por el DNU del presidente están exceptuadas, como por ejemplo todo lo que es el transporte de mercaderías. Sí. Entonces los camiones de los distribuidores, etcétera, siguen llegando a La Pampa. Obviamente siempre hay algún protocolo que incluso le hemos hecho llegar a los transportistas, a los propios choferes de los camiones, a las empresas que sabemos que reciben mercaderías de afuera. Y un tema que es muy importante, que por ejemplo, cuando se da una situación de alguien que viene a la provincia de La Pampa y se tiene que quedar por la razón que sea, y viene desde un lugar que es considerado zona de transmisión local del virus, ahí sí se le da intervención al Ministerio de Salud, y Salud lo que hace es notificarlo de que tiene que cumplir con una cuarentena de 14 días obligatoria, con un seguimiento que hace epidemiología. Por ejemplo, si vos vas a Buenos Aires porque te surge cualquier situación que te obliga a ir a Buenos Aires, estar 1 o 2 días en Buenos Aires y volvés, al pasar por los puestos camineros se te toman los datos y después Salud se pone en contacto con vos para hacerte el seguimiento de la cuarentena obligatoria. ¿Y si es al revés? Si tiene que venir alguien, por ejemplo, por un par de días de Buenos Aires para acá y después volverse. Sí, lo mismo. Acá cuando ingresás tiene que haber, se tiene que cumplir con la cuarentena. Bien. ¿Qué situaciones se han dado, por ejemplo, que se ha trabajado en conjunto, algo con trabajadores de algunos frigoríficos en distintos lugares de la provincia, que vienen a hacer los cortes kosher, que es el corte permitido para la comunidad judía y que se exporta, y que tienen un plazo en el año determinado para poder hacer ese trabajo? Entonces lo que se hizo fue que esos trabajadores queden aislados en un lugar, es decir, los días que iban a estar en la provincia tenían que estar en un mismo lugar, y solamente se dirigían con un protocolo específico a hacer su trabajo al frigorífico y volvían. Claro, sí.
Che, Agustín, buenas tardes, Gonzalo te habla, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? Che, recién mencionaba el tema del ingreso a la provincia. Hoy se puede decir que es una parte fundamental, ya que la provincia tiene cero casos sospechosos, para que no vuelva a tener justamente otra persona infectada, que sea una parte fundamental para seguir manteniendo la provincia en cero. Sí, tal cual. Es fundamental y a ver, esto se explica desde la cuestión epidemiológica. Digamos. Claro. Hoy La Pampa, como ya lleva 20 y pico de días sin registrar nuevos casos, la conclusión que se saca es que el virus no está circulando adentro de la provincia. Claro. Porque los casos que hubo fueron casos por gente que había estado de viaje o en contacto con gente que había viajado. Por eso es fundamental para nosotros seguir, digamos, con este trabajo exhaustivo de las camineras, de que la gente también tome esta responsabilidad social, Claro, de cumplir con el aislamiento cuando le toca volver desde otro lado, y sobre todo en el caso de las personas que por cuestiones de trabajo están exceptuadas y pueden entrar o circular por la provincia, que cumplan con estas pautas de cuidado de el distanciamiento social, el lavado de manos, bueno, todo lo que ya desde salud nos han dicho 1001 vez y sí, que todavía a muchos nos cuesta hacerlo presente todo el tiempo. ¿Cuál es la respuesta de la gente en los diferentes controles, tanto en los puestos camineros como en la ciudad? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente en general? ¿Han tenido conflictos importantes o dentro de todo ha respondido bien? Mira, yo creo que en líneas generales se ha respondido bien. Obviamente siempre se dan situaciones que se van un poco de lo normal, si se quiere. Calculá que hasta hace un par de días llevábamos en los controles registrados cerca de 150.000 personas y un número parecido de vehículos. Claro. Entonces, también hay que poner en consideración que la policía viene trabajando a destajo desde que empezó toda esta situación, que prácticamente una vez por semana se van modificando medidas, con lo cual también es todo como un reacomodamiento hacia la policía de lo que tiene que pedir, de lo que no tiene que pedir, de cómo lo tiene que hacer. Sí. Entonces yo creo que en líneas generales es un trabajo muy bueno el que ha hecho la policía. Sí. Hay gente que mayoritariamente lo han tomado bien, el tema de los controles, y siempre tenés algunas situaciones que por una cuestión u otra Sí. han resultado conflictivas, digamos, pero en el número total no refleja, creo, lo que una preocupación en cuanto a lo que fueron los controles. ¿Y tienen una fecha, más o menos un tiempo preciso, hasta cuándo van a seguir con estos controles rigurosamente? Te lo pregunto por ahí porque ustedes están más en contacto con la gente de epidemiología y por ahí manejan cierta fecha, qué sé yo, agosto, septiembre vamos a estar con los controles rigurosos en las fronteras, por decir de un lado, o no. Mira, no está determinado. Lo otro que nos ha enseñado toda esta situación de la pandemia es que tenemos como un aprendizaje obligatorio constante, digamos, Sí. de cómo ir manejándose, de cómo se van tomando las decisiones. No está determinada esa fecha. Hay una cuestión que también hay que mencionar, o sea, más allá de extremar estos cuidados, estos controles, lo que nos dice epidemiología, bueno, en algún momento el virus va a volver a estar en La Pampa. Claro. Entonces lo que tenemos que buscar es entender que no se trata tanto de andar señalando de por qué sí y eso, sino tomar conciencia, tomar las medidas que sean necesarias para cuidarnos, pero no caer, digamos, en que, bueno, mirá, si estuvo el virus es porque uno viajó, es culpa de que viajó. Si entró el virus ahora es culpa de uno que trabaja como transportista. Bueno, no enfocarnos en echar las culpas, sino en los cuidados que cada uno podemos tomar para que la situación no sea desfavorable. Claro, hay algo que nos tiene que dejar también es que esto va a ser por largo tiempo, o sea, vamos a tener que cambiar nuestra forma de ser en el tiempo, porque nos vamos a tener que empezar a cuidar de acá hasta siempre, porque el virus es como decías recién, va a llegar un momento que se va a quedar acá en Argentina, como pasó con la gripe, va a ser algo habitual. Sí. Vamos a tener que aprender a convivir con eso. Sí, por eso te decía, es un aprendizaje, Claro. en todo sentido, a nosotros en lo institucional, pero también como vecinos, como ciudadanos. Esto del distanciamiento social, Gonza, si lo hablábamos hace 3-4 meses, no sé, en enero, si yo te decía, che, vos sabés que en 2 meses vas a ver que vamos a tener que hacer una fila respetando 2 metros de distancia. No te lo creía. Y yo a vos no te voy a dar un abrazo, te voy a dar el codito. Parecía una película de ciencia ficción. Sí, tal pero cual. bueno, es parte de este aprendizaje que tenemos que ir desandando entre todos.
Así. Agustín, la respuesta del santarroceño en sí, yo digo santarroceño porque estamos acá, del pampeano en general, a esto de que a estos cambios que de a poco van apareciendo, que bueno, primero se abrieron ciertos comercios a través de delivery, que ahora se puso el horario de 2 a 6 de la tarde, las salidas a caminar o a recrearse, sábados, domingos y feriados. ¿Cómo respondió a eso? ¿Se pasaron de mambo, digamos, o se respondió bien? Mira, yo trato de ser optimista, pero sobre todo porque esto lo repito, es una situación totalmente excepcional, que a todos nos agarró de sorpresa, que a todos nos genera distintos tipos de incertidumbre o de preocupaciones. Yo trato de buscar el lado optimista, y para mí la respuesta frente a la cuarentena ha sido satisfactoria. Incluso a partir de ayer también, que hoy yo anduve y... Sí. Ayer hubo mucho movimiento, yo también estuve recorriendo acá en Santa Rosa un poco el centro, los lugares donde la gente suele salir a caminar y eso, y bueno, es verdad, se daban algunos casos. Nosotros ayer lo que pedimos a la policía fue que se acercaran, que le explicaran en el caso del que estaba caminando, de que en realidad no estaba permitido, que solamente como un breve esparcimiento a no más de 500 metros de su casa. Bueno, fue más la cuestión de docencia, por este aprendizaje que tuvimos, de que cada vez, cada día que se empiezan a implementar las nuevas medidas, pero bueno, causado por todo esto, y porque mucha gente realmente también ha cumplido y se ha quedado en la casa. Entonces, cuando tiene la oportunidad de hacer un mandado o de salir un poco, también lo termina haciendo. Agustín, un dato positivo por ahí que dejó todo este tema de la cuarentena y el aislamiento. El Ministerio de Seguridad dio a conocer que bajaron el número de siniestros viales, ¿no? Eso es un buen dato, digamos. Sí, a ver, es una cuestión lógica. Sí, tal cual. Hubo muchísimo menos movimiento. En realidad, el sentido del comunicado tenía que ver con concientizar y con no olvidarnos de que tenemos una responsabilidad de conducir, pensando en que estos días ya vamos a tener una circulación, un tráfico vehicular bastante parecido al de los días normales. Bien. Entonces, el dato no es quedarnos con que se redujeron los siniestros viales, porque es casi una obviedad, te diría. Claro. Con esto, que bueno, ya empezamos a ponernos en marcha de a poco nuevamente, vamos a tener mucho mayor número de vehículos en la calle. Bueno, seamos responsables, respetemos las normas de tránsito, tengamos cuidado con la velocidad, usemos el cinturón, etcétera, digamos, las recomendaciones de siempre para evitar siniestros viales. Sí, da igual esto de la cuarentena y de respetar ciertos protocolos y demás, como que nos enseñó a manejarnos diferente en otros aspectos de la vida. Por ejemplo, el semáforo se pone en amarillo y bueno, frená, no cruces, porque como que nos enseñó también a eso, a respetar lo que antes no respetábamos. Antes por ahí cruzábamos igual, total no venía nadie. No lo hagas. No podés cruzar. Lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Me parece que nos enseñó a eso. Sí, tenemos que extrapolar estos aprendizajes, digamos, a cada uno de los ámbitos de los que uno se desenvuelve. Sí, como digo, bueno, cuidémonos un poco al manejar, bueno, cuidarnos en general, digamos, para que tengamos, incluso hasta como comunidad, un mejor desarrollo. Sí, incluso, aparte es como que esto de la pandemia nos enseñó a que hacer las cosas bien es mucho más fácil que hacerlas mal. Exactamente. Desde el momento los costos en términos humanos son mucho más grandes cuando no hacen las cosas bien, digamos, porque se trata de la salud, de vidas. Entonces realmente es importante que tomemos esta responsabilidad social y de que cumplamos con las medidas que se van pidiendo. Las medidas, bueno, tocaste justo el tema, las medidas que se han estipulado para el número de casos o para cómo está la provincia hoy, son extremas. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Tenemos que entender que todo este mes y medio que llevamos, que son extremas, son, en primer lugar, los que nos permiten decir que hoy no tenemos la circulación o la transmisión local del virus. Exacto. Que el virus no esté instalado en la provincia. Porque, a ver, si vos lo tomás, no sé, en términos demográficos o lo que fuera, decís, bueno, pero no tenemos pocos casos, no somos tantos. Bueno, pero si en esos pocos casos no se hubiesen tomado estas medidas, seguramente hubiésemos tenido mucho más.
Bueno, solo estamos charlando desde la semana pasada esto, Sí. Agustín. Justamente hablábamos de eso, decíamos que usando un poco el sentido común y teniendo en cuenta por ahí el poco caso que hace la gente, es como que la vara se pone un poco más alto para que pase, por ejemplo, lo que pasó hoy, que hubo un movimiento importante de gente, tampoco esté mal. Claro, exactamente. Y después lo que hay que entender es que, por ejemplo, tenemos comportamientos en otras provincias que en determinado momento eran casos muy puntuales o similares a lo que tenía La Pampa. Por ejemplo, Río Negro, que hoy tiene un problema, te diría que grande, por la cantidad de casos y porque hay alguna zona que no logra resolverlo, bueno, etcétera. Cuando La Pampa tuvo los primeros, Río Negro todavía no tenía. Entonces, Claro. digo, por eso es importante el cuidado. No tenemos que quedarnos con ver solamente, pero si acá no hay, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? Sí, No, y aparte... justamente para cuidar que no tengamos más. Y aparte vamos mirando el mundo, ¿viste? Porque decimos, no, en España que estuvieron tan complicados, ya la gente piensa en levantar la cuarentena, entonces nosotros tenemos que... Claro. Sí. Tal cual. Pero bueno, tenemos que entender que muchas veces las vulnerabilidades de los sistemas, incluso de salud, son distintas, y acá Claro. se reforzó, el gobierno provincial hizo una inversión enorme Sí. para reforzar el sistema de salud, y te digo que comparativamente con otras provincias estamos muy bien y preparados para la potencial situación de que tengamos en algún momento algún brote de coronavirus que obligue a exigir a nuestro sistema de salud. Sí, la semana... Los hospitales de campaña, las camas de internación en terapia intensiva, la cantidad de respiradores que se han incorporado, bueno, son todas medidas que, si llegado el momento llegamos a tener alguna situación de presencia del virus, vamos a estar en condiciones de responder bien. Sí, la semana pasada Gustavo Vera pudimos hablar con él y destacó eso, ¿viste? Ojalá, obviamente que dijo, ojalá que no lo necesitemos, pero si en caso de que lo necesitáramos, la provincia se ha preparado bastante bien. Exactamente. Y eso está bueno. Agustín, te iba a preguntar por lo siguiente. En el momento que surgió todo este tema de la pandemia, ¿cómo lo trataron ustedes en el ministerio? Porque no es algo normal, que es algo que pasa todos los días. ¿Qué carajo hacemos? Claro, ¿viste? Como funcionario por ahí te dice, nos cayó una pandemia, la puta madre, qué mala leche que tenemos justo que arrancamos el año, la gestión, no sé, arrancar con este tema, ¿no? Que no es nada fácil. Yo creo que fue tan rápido todo, tan rápido, porque uno lo veía nos pasó a todos, esto nos pasó, digamos... Sí, ni me quiero imaginar a nivel nación. Claro, pero vos era una cuestión de que uno lo veía y le iba haciendo un seguimiento, una evaluación. Sí. Yo sé que en las reuniones de gabinete se conversaba, Salud más o menos manifestaba cómo estaba la situación, de prácticamente de un día para el otro o para 2 días después, toda una batería de medidas de este cierre de este aislamiento, que era la primera etapa, etcétera, nos obligó a nosotros como gobierno y como ministerio en particular a reaccionar lo más rápido posible. Calcula que Claro. nosotros lo primero que hicimos fue reforzar en la cantidad de personal policial de los puestos camioneros, porque si no daban por ahí las rotaciones con el tema del descanso también para los policías. Claro. Preparar en algunos lugares, porque nos empezamos a encontrar, por ejemplo, en Realicó, que el puesto camionero está 500, 600 metros adentro del límite, por decir de una forma, nos obligó a llevar una Claro. casilla y preparar algo en el límite físico, porque ¿qué pasaba? Estaba cerrado el ingreso a la provincia, pero había gente que quedaba como una cápsula, que Córdoba los quería largar y nosotros no los podíamos recibir. Claro, ahí hubo problema con los de gente de Winca Renancó, ¿no es cierto? Exactamente, entonces Sí. bueno, fueron todas medidas que se tuvieron que ir ajustando, tuvimos que reaccionar rápido, tuvimos que obviamente reconfigurar lo que teníamos pensado para esta etapa del año, Claro. y la policía en pleno trabajando para evitar la propagación del virus, porque la realidad es que son cerca de 2.400 policías en actividad que estuvieron trabajando todo este tiempo, que siguen trabajando en turnos largos. Bueno, la verdad que hay un compromiso muy grande de la policía, que sin eso hubiese sido todo mucho más difícil. Sí, hoy también pudimos leer en los medios el abono al personal policial, ese apoyo económico que se les dio, también está bueno, ¿no? Sí, Merecido por todo esto que contás. Tal cual, es ese bono de 5.000 pesos que dispuso el gobernador. Bueno, ya se efectivizó el pago, si no recuerdo mal, sí, era cerca de 2.400 efectivos los que estuvieron trabajando. Calculá que la policía
tiene 2.600, o sea que hay 200 que han estado con licencias o que son pacientes personas dentro del grupo de riesgo, pero prácticamente toda nuestra fuerza estuvo abocada a esta tarea. Agustín, integraste el comité de crisis junto al gobernador y otros funcionarios. ¿Has tenido la posibilidad de participar? Sí, estuve en alguna de las reuniones porque, bueno, el ministro Horacio de Napoli está hasta este jueves en cuarentena obligatoria porque tuvo una operación compleja en Buenos Aires su hijo, que por suerte salió bien, pero bueno, él regresó y tuvo que quedar cumpliendo la cuarentena obligatoria. Ah, muy bien. Así que en todo este periodo he estado yendo a las reuniones del comité de crisis. Perfecto. La verdad que un placer escucharte, Agustín. ¿Se puede decir entonces que estamos bien? ¿Vamos bien? Sí, seguramente, vamos bien, y lo que sí es un camino que seguramente nos va a deparar cosas nuevas y nos va a obligar a tomar nuevas medidas, a analizar distintos tipos de situaciones, y que no es algo de corto plazo. Evidentemente, claro, como gobierno estamos preparados y enfocados en que la respuesta no sea de hoy para mañana, sino sostenida en el tiempo para evitar que el coronavirus realmente nos cause problemas graves. Más allá de los cambios de paradigma, ¿no? y de las nuevas costumbres que se están imponiendo a través de esta pandemia y demás, y los cambios de modo de vida que después vayan a quedar, esto vamos a volver a la vida normal, digamos, entre comillas, cuando llegue la vacuna. ¿La solución definitiva es la vacuna? Yo creo que sí, que la solución de fondo será el momento en que la vacuna ya sea aplicable, digamos. Mientras tanto, la única vacuna que tenemos, y siempre lo dice el ministro de Salud, es respetar la distancia social y tener estos cuidados sobre la higiene personal, del hogar, y ese tipo de cuestiones que son las que nos permite, por lo menos, prevenir el contagio. Ni hablar. Agustín, ¿te quedó algo más, Gonza? No, para nada. La verdad que nos sacamos todas las dudas sabidas y por haber, así que te agradecemos muchísimo la comunicación y el ser tan expeditivo y tan concreto y sencillo al momento de explicar. Bueno, chicos, por favor, gracias a ustedes y estaremos ya en contacto. Un gran abrazo.